señores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está relacionado con esto que estuvimos viendo respecto al contrato de seguros, que está a continuación dentro de la ley, también dentro de los primeros artículos. Empieza la sección segunda de la ley de seguros con el instituto de la reticencia. La reticencia es un instituto del seguro que abarca o deja al resguardo aquellas circunstancias donde el asegurado informa un riesgo y en realidad es otro. Ustedes, como vimos hasta ahora, la compañía de seguros está, o la parte del asegurador, estaría vinculada con este riesgo que asume para poder indemnizar. Entonces, ese riesgo va a ser fundamental para el seguro, como ya lo vimos, porque también va a evaluar cuál es el costo asumible por el asegurador ante alguna situación de siniestro, y también va a ser de medida o de vara para medir cuál va a ser el alcance de la prima o de la prestación en dinero que tiene que acercar el asegurado. Este riesgo evaluado o evaluable es en lo que la compañía debe determinar para poder comprometerse a futuro ante la ocurrencia del evento previsto. Ahora bien, hay ciertas circunstancias donde la compañía podría asumir un riesgo y en realidad se encuentra con que ese riesgo está modificado. ¿Bien? Hay dos institutos que regulan esta relación. Uno de ellos es el de la reticencia y otro es el de la agravación de riesgo, que vamos a ver más adelante. En cuanto a reticencia, el artículo 5 dice: toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hecha de buena fe, que a juicio de peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. Bien, varias cuestiones tenemos acá en este artículo para charlar. Primero, indica que esta reticencia puede darse, o también llama a la misma situación, declaración falsa. Es toda declaración. Ustedes saben que al momento de la toma de la cobertura, el asegurado declara cuál es el riesgo para que la compañía pueda asumirlo. Y en esta declaración se puede dar estas circunstancias, donde esa declaración sea falsa o haya omitido algo que la compañía no toma en cuenta, ¿bien?, al momento de la toma de la cobertura. Entonces, la ley, acá de este lado para el lado de la compañía, resguarda esta situación para que uno no asuma un riesgo y después diga, o no ofrezca un riesgo a la compañía y después diga, bueno, yo no te avisé, pero lo tenés que cubrir igual. Fíjense que el artículo es profundo en esta situación porque habla de, como dijimos, toda declaración o toda reticencia hace nulo el contrato, pero agrega cosas y dice: de circunstancias conocidas por el asegurado. O sea, que acá hay una cuestión que el asegurado tiene que haberlas conocido, ¿no? Porque se puede dar el caso de que el asegurado tome la cobertura sobre un riesgo, en realidad era otro, y el asegurado no conocía ese riesgo. Un ejemplo para que ustedes lo puedan bajar: en un seguro de vida, toma una cobertura sobre una persona, sobre su posibilidad de fallecimiento, para que se indemnice a los herederos, hace el cuestionario de preguntas que le hace la compañía para saber su estado de salud, pone que no tiene nada y resulta que a los 3 días tiene que ir al médico y se le detecta un cáncer, por ejemplo. O sea, si el asegurador hubiera sabido que tenía cáncer, no lo hubiese asegurado, o si lo hubiera asegurado en otras circunstancias o con otros valores de cobertura. ¿Bien? No es lo mismo una persona sana que una persona que tiene una enfermedad que podría ser terminal. En ello, lo que hay que verificar es si el asegurado lo conocía.
¿no? Si el asegurado sabía de antemano que tenía esta enfermedad y por eso se aseguró y lo ocultó, ¿bien? O si bien esta enfermedad la tenía anteriormente, podría ser que la tenía, pero no tenía conocimiento de ella. Por lo tanto, no se le puede exigir, obviamente, la futurología al asegurado. Aquí, donde habla de circunstancias conocidas por el asegurador. Pero dice algo más. Dice, aún hechas de buena fe. O sea, este ocultamiento, esta falsa información, podría darse que el asegurado no tenía intención, ¿no?, de haberlo hecho de mala fe, ¿no? Ustedes saben que una de las premisas de los contratos es que deben hacerse de buena fe. Entonces toma la cobertura, no tiene intención de dañar o de ocultar este riesgo, ¿no? Pero sin embargo lo hace, y en ese caso el asegurado no se puede excusar sobre esta reticencia o falsa información en su desconocimiento o en su buena fe. Y sigue algo en el artículo que es interesante porque ya nos empieza a llamar a nosotros como peritos. Fíjense, dice, toda declaración falsa o reticencia en circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. Acá estamos, con el impedido el contrato, no te aseguro porque ese riesgo no lo puedo coberturar, o sí, lo coberturo, pero en otras condiciones. Pero dice, a juicio de peritos. Y ahí es donde aparecemos nosotros. ¿Por qué? Porque esta calidad, o esta calidad que tiene esa reticencia o esa falsa información, debe ser evaluada para determinar si corresponde a varias cuestiones. Una de ellas es a si el asegurado conocía o no conocía, que eso va dentro de nuestro trabajo en la parte investigativa. ¿Bien? Pero hay algo más, que si esa reticencia o falsa información podría haber impedido el contrato o modificado sus condiciones, lo puede determinar un perito. ¿Bien? No es porque sí, ¿no?, que la compañía puede decirte, bueno, pero si yo hubiera sabido de esto, hubiera cambiado el contrato. O no te hubiera coberturado. Esa posibilidad que tiene el asegurador de decir eso, tiene que estar avalada por el juicio de un perito. Cuando habla de peritos, acá hay una cuestión fundamental para entender qué tipo de perito, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿A qué perito se refiere la ley? ¿A qué perito se refiere la ley? Obviamente que se refiere al perito liquidador de seguros. Obviamente. Lo que se discute quizás es si es dentro del ámbito judicial esta pericia o este peritaje que debe proporcionar, o es simplemente un aval que puede la compañía contratar, ¿no?, un perito de parte sin estar en el ámbito judicial, analizar la cuestión. Acá detectamos una reticencia, detectamos una falsa información. Ahora, esa falsa información podría haber impedido el contrato o modificado sus condiciones. Bueno, eso lo va a determinar este perito. Puede ser el perito contratado o el perito directamente, el perito del juzgado, del juicio. Un ejemplo para que lo clarifiquemos un poquito más. Cuando yo hablo de aquella circunstancia que podría haber modificado el contrato o simplemente no coberturar, tiene que ser algo que exceda el riesgo dentro de su normalidad, ¿no? Hay unas cuestiones se dan a veces en lo más común, que es en automotores, ¿no?, en donde, por ejemplo, una persona cobertura un utilitario, una camioneta, la cobertura en forma particular, ¿no? Ustedes saben que cuando declaran en la toma de la cobertura, en esta propuesta de póliza que se realiza, que después la compañía la acepta, dice, bueno, yo tengo una camionetita y la uso en forma particular, así queda declarada en la póliza. Entonces, cuando se produce el siniestro, la compañía se da cuenta que la persona, desde antes de tomar la cobertura, utilizaba esa camioneta en forma laboral o para su trabajo, ¿no? Entonces puede llegar a decir, no, mirá,
Si yo hubiera sabido que vos utilizabas la camioneta para trabajar, de hecho te la robaron cuando estabas entregando paquetes, y vos la declaraste como particular, el riesgo es otro, porque hay más posibilidad de que te roben la camioneta si estás trabajando todo el día que si vos la usás en forma particular, donde vas a tu trabajo, vas en garage, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el perito? Va a tratar de determinar si esa condición distinta al riesgo asumido hubiera incidido en la cobertura. En este caso se produce, en este caso puntual que les digo del ejemplo, se produce una cuestión particular. ¿Por qué? Porque el asegurado puede decir, pero yo estoy asegurando una camioneta, no estoy asegurando un automotor, ¿no? Que no es un auto que yo lo uso para entregar paquetes o para hacer remis. Es una camioneta, que la camioneta yo la puedo usar para todo, ¿no? Para lo que se me antoje. Y si yo te aseguro una camioneta, asegurador, está dentro de tu riesgo entender que podría utilizarla en forma comercial. Ahora, ¿qué va a hacer el perito? El perito va a determinar si este hecho distinto, ¿no?, va a incidir o no en la cobertura. Lo primero que va a determinar es ver si esta unidad, estando asegurada como particular o estando asegurada como comercial, varía en su precio, ¿no? Varía el precio de la prima. Si la compañía cobra lo mismo por una camioneta particular que por una camioneta comercial, entiende o subsume el riesgo comercial también en las camionetas que se usan en forma particular, por este tema de evaluar el riesgo que tiene. Si esto es así, no sería una defensa del asegurador para no pagar, por ejemplo, el robo de esa camioneta, indicar que hay una reticencia. ¿Bien? Porque esta circunstancia, a juicio del perito, le va a decir, no, asegurador, el perito, usted, si lo hubiera contratado como particular o lo hubiera contratado como comercial, usted hubiera cobrado lo mismo en la póliza. O sea que evidentemente el riesgo lo está asumiendo. No hay una modificación, no hay un exceso diferente en las posibilidades del siniestro. Ese riesgo que usted asumió es el mismo si hubiera sido particular o comercial. En este caso, la compañía debe abonar igual. Y no puede excusarse o no se puede defender con el artículo 5 que habla de la reticencia. Ahora lo importante es entender que todo este juego, finalmente, el artículo de la ley, el último pedacito dice, hace nulo el contrato. O sea, detectada esta reticencia o esta falsa información, aún hecha de buena fe, y que a juicio de peritos hubiera impedido el contrato, o sea, no se hubiera hecho, o hubiera modificado sus condiciones, te hubiera cobrado más, hace nulo el contrato. Nulo el contrato lo hace del inicio. Entonces, esta causal de la reticencia es una causal de nulidad contractual. El contrato no existió, nunca. Entonces, todos sus efectos, ¿no?, para atrás, para adelante o lo que fuera, se caen por sí mismos. Después, los siguientes artículos van a ir explicando, que esto se los dejo para que ustedes lo lean, van a ir explicando qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hago con la prima que pagué si hay un contrato nulo? ¿Me la devuelven o no me la devuelven? ¿Cuánto tiempo tengo para informar esta falsa información o informar esta reticencia, ¿no? Poner en el estado correcto las cosas? ¿Y cuánto tiempo tiene el asegurador para poder rechazarme el siniestro? ¿Me lo puede rechazar desde el primer día? ¿Me lo puede rechazar al momento de que se da cuenta de que existe la reticencia? Bueno, todo eso está estipulado en los artículos siguientes que les doy lectura a ustedes y lo vamos a conversar en el momento de la clase presencial. Tema interesante, el de la reticencia. Vamos a ir viendo cómo juega con otra causal, ¿no? Causal de exclusión, como son varias que aparecen en la ley. Cuando hablo causal de exclusión, son aquellas causales que van a generar esto, que la cobertura se caiga, que el asegurador no indemnice, ¿bien? Y en todas ellas, fíjense que hay una conducta castigada, de alguna manera, del asegurado. No me dijiste, no me informaste, me dijiste de menos. Ahora, cuando veamos agravación de riesgo, lo vamos a completar. Pero para que quede claro, esta causal de exclusión de cobertura
tan grave como para hacer nulo el contrato. Nulo desde siempre, desde el momento que se contrató. Cuando la compañía detecta que hay una reticencia, como decíamos, aún que sea conocida por el asegurado, eso obviamente, aún hecha de buena fe, ¿bien? Y que por el perito le dice que esa reticencia hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, inmediatamente queda nulo el contrato. Bueno, para adelante vamos a ver, vamos a comparar otras exclusiones de cobertura con esta, que es por ejemplo la agravación de riesgo. Adelantándome un cachitito para que no marearlos y para que vean ustedes cómo juega esto, la agravación de riesgo sucede durante el transcurso de la póliza. Bien, por un ejemplo, como les decía, por ejemplo, en este seguro de vida, la persona contrata el seguro, se hizo un análisis hacía 2 días, no tenía nada, estaba impecable, contrata el seguro, dice que no tenía ninguna enfermedad, transcurre el seguro 6 meses de pago de póliza, lamentablemente se enferma este hombre, va al médico, constata, bueno, sí, tiene una enfermedad terminal, ¿y qué hace? Se calla la boca, no dice nada y continúa. ¿Se dan cuenta? En este caso, en el caso de la reticencia, esa diferencia entre el riesgo asegurado y el riesgo real se produce desde inicio, por eso me anula el contrato completamente. Cuando existe esta otra causal de exclusión, este otro instituto que hay dentro del derecho, del seguro, que informa sobre este cambio de condiciones, que se llama agravación de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo estaba bien y de golpe se agrava, ¿no? De golpe no tenía la enfermedad, de golpe la tengo. No digo nada, el asegurado no dice que tiene esta enfermedad, continúa y fallece. En ese fallecimiento la compañía va a analizar por qué falleció y se va a dar cuenta que había una circunstancia conocida que no se comunicó. Esa es la diferencia entre reticencia y agravación de riesgo. ¿Bien? En aquel caso, en el de reticencia, si lo hubiera dicho antes de contratar, de haberlo conocido, ¿no? El contrato es nulo. En la otra situación, el contrato puede anularse. ¿Bien? No es nulo de inicio, sino que se va a anular o modificar su condición de cobertura a partir del momento en que se produce esa agravación del riesgo. ¿Bien? Entonces, para que ustedes, clarito, reticencia, que es lo que vimos hoy, es una causal de exclusión en la cual se va a evaluar el riesgo asumido y el riesgo real que la compañía finalmente asume. Vamos a ir a la clase presencial con estos conceptos, seguramente vamos a analizar algún fallo y vamos a meternos un poquito más con la agravación de riesgo, que lo vamos a ver en la próxima o en el próximo video. Gracias por estar.